Y su tarea es la de trabajar en la conciencia, ¿sí? Y a través de distintas actividades. Y entre todos proyectos hermosos que ofrece, propuestas, ya más proyectos se han concretado, está la de Ludo Conciencia, que es un espacio para el trabajar en nuestra conciencia, el autoconocimiento, a través de juegos, a través de lo lúdico. Y bueno, entre todas esas propuestas está la de Claudio, que muy generosamente ya ha dado una charla muy interesante, y hoy trae una segunda parte. Sí. Les comento, bueno, a mí me encanta todo lo que hace, pero lo tengo que leer porque si no me olvido. Es profesor, investigador y conferencista en bioarquitectura, geobiología, Feng Shui y ciencias sagradas. Es autor de los libros Alquimia y autoconocimiento y Gnosis, que están, si alguien los quiere, hoy trajo algunos ejemplares poquitos para ofrecerles para quienes quieran adquirirlos también. Y hay otro más en camino, ¿verdad? Ay, sí, si Dios quiere. Otro de juegos específicamente. Es decir, el primero tiene que ver con una introducción al conocimiento espiritual y el segundo de alquimia, aplicada al autoconocimiento. Y el tercero va a ser un poco desarrollar los temas que estuvimos viendo en la primera charla y en la que vamos a dar hoy. Y esperamos ansiosamente que salga. Sí. Yo también. Vamos a ver, porque como todo es lúdico, entonces hay que ver qué sale de todo eso. Sí. Tenemos distintas propuestas, bueno, esta es una. La otra es participar en distintos juegos, ¿sí?, que ha creado la licenciada Inés de Abrú. Uno de ellos es el juego del laberinto, no sé dónde anda. Ahí está. Aquí está, sí, el tablero. Sí. También es hermoso, un juego con cartas, con gemas, con laberintos, trabaja la astrología, varias cosas. Y está también trabajando en otro juego más para ofrecer prontito. Así que quienes quieran participar, el próximo 14, ¿sí?, vamos a hacer el juego. Y también otra actividad que se brinda en este espacio es la meditación caminando el laberinto de Chartres, que es el que está debajo de la alfombra, ¿sí? Que eso es una caminata que se hace los primeros viernes de cada mes, hasta noviembre, ¿sí? Así que bueno, cuando quieran son bienvenidos. Para la caminata es abierta, gratuita, sin inscripción previa, pero para los juegos de ludoconciencia es necesario, sí, inscribirse previamente. Así que bueno, los dejo en manos de Claudio y vamos a aprender un montón. Miro todas esas maquetas y estoy vamos entusiasmada. a reaprender, porque en realidad todos tenemos el niño interior y todos tenemos lo lúdico latente y muchas veces lamentablemente en desuso, ¿no? De hecho, la charla anterior fue sobre los juegos tradicionales escolares, que es apasionante el tema y bueno, como de alguna manera se puede retomar el niño interior que tenemos adentro para hacer las cosas mejor de las que estamos haciendo actualmente. Y bueno, en primer lugar le agradezco mucho la invitación a Ana Inés Abrú y en general a Conciencia Sin Barreras, que es un espacio que nosotros amamos y que nos encanta contribuir porque creemos que es un aporte muy importante para todos. Y bueno, esta convocatoria, este ofrecimiento para desarrollar el tema de los juegos es algo que de alguna manera está en este momento en el aire. No sé si ustedes habrán visto, es que todo habla de lo lúdico, todo habla de los juegos, es como que hay una necesidad interna de las personas de volver a encontrar esa inocencia que perdimos, que más que inocencia es sabiduría. Entonces, bueno, uno de los principios de mi campo de investigación dentro del tema de los juegos es que muchos conocimientos de las antiguas sabidurías están ocultos en los juegos tradicionales y muchas veces fueron desarrollados estos juegos, otras veces fueron adaptados por quienes yo llamo los ludógrafos,
los que se tomaron el trabajo de plasmar un juego, de darle reglas, de darle formato, de darle aplicaciones. Entonces, toda esa sabiduría que, especialmente en momentos críticos de la humanidad, corría el riesgo de perderse, fue transferida a los juegos, porque no hay nada más inocente que los juegos para poder transmitirlos sin peligro de que sean censurados o de que sean prohibidos. Entonces, muchas veces los juegos han servido para esa transmisión latente y otras veces han sufrido una evolución natural. De hecho, todo lo que es tradición espiritual está sujeta a evolución. Mucha gente piensa, y acá un poco me aparto del pensamiento de René Guénon, que era un estudioso de las tradiciones esotéricas, donde él decía que las tradiciones eran fijas y se transmitían fielmente de generación en generación. Yo creo que no. Yo creo que cada generación aporta lo suyo de acuerdo a su experiencia, lo que está haciendo. Por ejemplo, es imposible hablar de juegos en la actualidad si no incorporamos el tema de los videojuegos. ¿Por qué? Porque las herramientas son distintas. Los ciclos de la humanidad, el aprendizaje, la forma de transmitir conocimientos es distinta. Entonces, existe la posibilidad de adaptar, ya sea voluntariamente a través de los ludógrafos, muchos incluso de los diseñadores de videojuegos actuales, hay gente muy capacitada, tanto a nivel antropológico como a nivel psicológico y como a nivel esotérico. Entonces, lógicamente, después tenemos toda la comercialización que desvirtúa un poco el tema de esta transmisión de saberes ancestrales. Para empezar un poquito el tema que nos trae hoy, que son los juegos de tablero, es decir, es una clasificación dentro de lo que llamamos juegos de mesa. Yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación de los juegos, entonces para mí lo que hay son atributos. Hay juegos que tienen determinados atributos y otros que tienen otros. Lo que sí, a medida que voy investigando, me fascina cada vez más es cómo cada juego que ha llegado a nosotros en la actualidad, y que la mayoría de ellos tiene por lo menos 500 años de antigüedad, ha transmitido algo necesario para el aprendizaje interno de las personas y de las culturas. Entonces, dentro de esa gama extensa están los juegos de mesa, los juegos que se ejercitan sobre una superficie reducida. Y dentro de los juegos de mesa están los juegos de tablero. No todos los juegos de mesa son juegos de tablero. Por ejemplo, los naipes. Los naipes son juegos de mesa, pero no requieren tablero. Entonces, yo les propongo un poco una imagen, no es una meditación, sino simplemente una imagen para que ustedes entren un poquito en la tónica de lo que es el juego, ¿no? Entonces, imagínense una playa, el atardecer, el ruido del mar, uno totalmente relajado, disfrutando de las exclusivas playas de Santa Teresita. Entonces, aparecen dos parejas, dos señores y dos señoras con sus bolsitos, van a la playa, dejan los bolsitos en un determinado sitio, y mientras uno con el piecito empieza a alinear, a alisar la arena, otro con el palito de la sombrilla, el soporte de la sombrilla, traza un rectángulo. ¿Sí? Y abren los bolsitos y sacan los tejos. Eso que están haciendo es importantísimo, porque están haciendo algo que Mircea Eliade describió como un espacio sagrado. Es decir, están delimitando un espacio que hasta entonces fue común y profano, compartido por todos, pero ahora pasa a ser un espacio exclusivo y un espacio que va a obedecer determinadas reglas. Por lo tanto, hay una disrupción con respecto al orden ordinario, por decir así. Entonces, eso que se está haciendo es un campo de juego, que también podemos ver en los estadios de fútbol, por ejemplo, o en una cancha de tenis. Estamos hablando de esta delimitación de un mundo distinto del mundo ordinario, con sus propias reglas. Y en el estudio de lo sagrado dentro de los juegos,
eso tiene que ver con una imagen del mundo. Es otro mundo, pero es una imagen de el mundo en general. Una imagen idealizada, simplificada, de alguna manera texturizada, es decir, dándole ciertos valores para resaltar cosas que uno quiere saber con respecto al mundo ordinario. Fíjense todo esto, la gente que juega al tejo evidentemente no lo registra a nivel consciente, pero incluso los que están alrededor saben, en primer lugar, se pueden ligar un tejazo en la cabeza, y en segundo lugar, no pisar. O sea, ese terreno ya es comúnmente aceptado que es una delimitación del mundo. Y después hay un orden fractal. Ese campo de juego puede llevarse a una escala menor. Entonces, si decimos que hay una relación del mundo sacralizado a un campo de juego, yo también puedo reducir ese campo de juego y, por ejemplo, puedo transformar una cancha de fútbol en un metegol. Siguiendo las mismas reglas, pero estoy reduciendo la escala. O puedo agarrar una cancha de tenis y convertirla en una mesa de ping-pong. Por eso se llama tenis de mesa. Entonces se puede hacer esta reducción fractal y llegar a niveles cada vez más chiquito que el metegol es el que haces así. Claro, el arquito. por eso esto es fractal, uno lo puede seguir achicando cada vez más. Entonces es muy interesante todo esto. Por favor, si ustedes tienen algún aporte, me encanta que me interrumpan y que me aporten, porque uno va ganando experiencia con esto. Me sirve para el libro, así que les robo la siguiente. Pero hay algo de la charla anterior que quedó pendiente y me sentí mal porque hubo muchas personas que me preguntaron por lo mismo, entonces quedó colgado el desarrollo. La farolera. ¿Por qué la farolera, profesor? Entonces vamos a explicar un poco el mecanismo que yo estoy usando para mis investigaciones y para lo que va a ser el libro, aplicado a esto que es una ronda infantil, ¿no? La farolera, ¿no? Todo el mundo la conoce. Vamos a ir analizándola a poco. En primer lugar está el análisis histórico, es ver de dónde viene. Estamos hablando de un personaje, una mujer que va por un lugar urbano encendiendo las luces de las calles. Entonces, en primer lugar, si se rastrea históricamente, aparentemente por la rima que tiene esta canción infantil, es de origen español. En segundo lugar, tenemos que encontrarnos históricamente en qué momento había un alumbrado público que solamente se daba en las grandes ciudades y este tipo de alumbrado que había que encender el faro. Evidentemente no era que ni había una célula fotoeléctrica ni había alguien que con una llave de luz encendía todas las luces de la ciudad. Entonces nos tenemos que ubicar. El alumbrado público empezó a nivel estricto entre mediados del siglo XVIII, 1750, hasta fines del siglo XIX, comienzos del XX, donde aparece la luz eléctrica. Entonces, en un principio, las lámparas de las ciudades eran de aceite, por lo general de esperma de ballena, y había que encenderlas, había que pasar a alguien con una vela y encendiéndolas. Y después vino el alumbrado a gas, que todavía hay algunos ejemplos en Buenos Aires de hermosos faroles de gas. Entonces, la farolera tenía esta función. Lo siguiente es el aspecto fenomenológico, es decir, estudiar en sí el juego, o la ronda en este caso, que dijimos que era un derivado de las danzas circulares, y aquí hablamos de atributos más que clasificación. Estas danzas circulares se asocian con ritos de exposición o ritos de persona centrada también, que a veces a uno le puede parecer cruel, pero en realidad hace muy bien a la personalidad, especialmente si se van turnando y todos en la ronda en algún momento tienen que ocupar el centro. Eso va capacitando al liderazgo, va disminuyendo el nivel de vergüenza. Entonces todo eso es muy sano para la persona. Lógicamente tenemos que hacer disquisición de que hay muchas rondas infantiles que son crueles y que se han mantenido por el aspecto más negativo de la sociedad y no el aspecto más positivo, ¿no? Hay muchas canciones infantiles que tienen una raíz chauvinista muy importante, como Arroz con leche. Entonces, lo que vemos
es: la farolera tropezó y en la calle se cayó, y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel, ¿no? Y a partir de ahí empieza a sacar la cuenta levantan las barreras y empieza a sacar la cuenta de los faroles que van encendiendo. Entonces, una vez hecho ese análisis, uno empieza a cotejar fenomenológicamente, quiere decir estudiar acá tenés ese modo, el componente esencial de lo que nos dice el juego. Entonces, en esta época que estamos ubicándonos entre el 1750 y el 1890, hasta principios del siglo XX, es el gran auge de la masonería. ¿Sí? Piensen ustedes, Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, independencia de todos los países de Latinoamérica, de África, todo impulsado por la masonería. Entonces hay que ir al esquema de valores espirituales que transmitía fuera de las religiones en Europa, era liderado por la masonería. Y la masonería se basa en ritos, especialmente ritos de iniciación, ritos de paso, ritos de exposición también, y en general era una forma de penetrar a través de determinados elementos artísticos dentro de la enseñanza, porque la enseñanza en Europa especialmente y en Latinoamérica estaba regida por la Iglesia Católica. Entonces ellos querían entrar con el tema de la educación laica. Y si vamos a tratar de interpretar un poco este mensaje que viene a través de las rondas, tenemos que ir a las óperas. O sea, la masonería, dentro del nivel artístico, la mayoría de los compositores de música clásica y especialmente de óperas eran masones. Entonces, desde la flauta mágica de Mozart hasta el cazador furtivo de Carl Maria von Weber, tenemos todo un lenguaje esotérico asociado con los argumentos de la ópera, además de la fantástica música que nos obsequiaron. Entonces, dentro de ese esquema hay un esquema universal. ¿Está aprendido? Sí. Hay un esquema universal que nos puede parecer chauvinista, pero en realidad tiene que ver con un conocimiento esotérico fundamental que manejó la masonería, antes de ellos el rosacrucismo y antes de ellos otras escuelas místicas, que es el tema de el eterno femenino y el eterno masculino. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos niveles representa una escala dentro del ser humano. En el caso, por ejemplo, podemos asociar con la Traviata, con Carmen de Bizet, etcétera, etcétera. Por lo general, la mujer, dentro de los argumentos de las óperas, que le pasa algo grave, representa el alma. ¿Sí? El alma que, por ser de naturaleza especialmente emocional y femenina, está sujeta a mayor variabilidad quizás que la parte mental, que está representada por lo general por un hombre y por lo general con algún rango militar. ¿Sí? Entonces, a veces la metida de pata la hace el alma y a veces la hace la mente, ¿no? Que sería el hombre la parte intelectual. Pero en este caso hay algo muy interesante. En primer lugar, decimos que la farolera tropezó. Primero, la farolera. Si hablamos del alma, lo que me está diciendo es que es la responsable de encender las luces. Que no era así. ¿Cómo? No era así. No solo la mujer encendía las luces. Exactamente. Farolero. Por eso se ajustó. Hay una versión del farolero masculina en Francia, porque rimaba mejor. Pero en este caso está, como vos bien decís, está transmitiendo un conocimiento adicional, un valor agregado en eso. Entonces, el alma, la parte emocional de uno, es la responsable de activar las luces, lo que en alquimia llamamos las scintillae, las centellas, los insights, y que a su vez va a activar las grandes luces, que son la sefirot, del árbol de la vida de los místicos hebreos, y los chakras del cuerpo. Entonces,
pavada de responsabilidad, la del alma, ¿no? Entonces, pero el alma tropezó. Es decir, tuvo una caída. Y en la calle se cayó. La calle representa el camino, el Tao, el camino de vida que uno tiene que seguir. Entonces, tenemos una frase popular que dice: un tropezón no es caída. En este caso, tropezó y se cayó. Las dos cosas le pasó a la pobre. Pero eso fue lo que la habilitó a que la dejaran entrar al cuartel. Si no se caía y ella seguía el camino que ella creía que era el correcto, no la iban a dejar entrar al cuartel, que es donde ella puede encender las luces. ¿Sí? El cuartel representa el palacio, el castillo interior, las moradas de Santa Teresa. O sea, en todas las culturas, el místico, que por lo general está al borde de la ortodoxia religiosa, transmite esta sensación de la parte superior del ser humano como un castillo, como una morada, como un cuartel. ¿Sí? Entonces, se enamoró de un coronel. Ahí podemos ir a San Juan de la Cruz, podemos ir a Rumi dentro de los islámicos. Y ahí está el rango militar que decías, que aparece. Tal cual, pero está el enamoramiento. Está el alma, tropieza, se cae, se levanta y se enamora de la parte espiritual. La parte espiritual que está en el castillo interior. ¿Sí? Y está en la imagen de este coronel que no se ve en todo el relato, por decir así, que está ahí adentro. Entonces, una vez que ya está capacitada, se levantan las barreras. Los guardianes del umbral dentro de lo místico. Se levantan las barreras y ella puede acceder al cuartel. Pero no va directo al coronel, tiene que cumplir su función de encender las luces. Y ahí empieza a contar. Que, por supuesto, nos quedó a todos la canción dentro de la cabeza y se dice que es una pedagogía para la matemática de los chicos, pero si la analizamos un poco es muy elemental y muy extraño. ¿Sí? ¿Esto de coronel puede ser llegar al corona? Sí, Chakra corona, sí, ¿no? tiene que ver, sí. Igual que la palabra cuartel, que tiene que ver con cuartos, con los 4 elementos, con las 4 esquinas de un tablero. O sea, está todo relacionado. Muy buena tu asociación. Entonces, se levantan las barreras, pasa la farolera y se ponen a sacar la cuenta. ¿Sí? Entonces, 2 y 2 son... Vamos por los pasos de ella, ¿no? Ella dice, el primer paso, 2 y 2 son 4. 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. Y 8, 16. Y 8, 24. Y 8, 32. 7 pasos. 7 pasos, 7 chakras, los 7 niveles de la rayuela. Son 10 números, pero son 7 niveles. Y por si nos quedaban dudas, dice, ánima bendita me arrodillo en vos. No dice virgen como otras canciones escolares que dicen la Virgen, San Pedro, San Pablo, el diablo, Dios. No, acá dice, ánima bendita me arrodillo en vos. Y termina con una posición corporal parecida a la de la caída, pero esto es arrodillarse, que es otra cosa, que es de alguna manera agradecer y rendirse ante una fuerza superior. Y hay algo muy extraño matemáticamente. Ella dice, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, hasta ahí va sumando de a 2, una de un lado de la calle y la otra del otro lado. Y después salta. Y 8, 16, y 8, 24, y 8, 32. Es decir, pasa del 2 al 8. Empieza a multiplicar. ¿Dónde se produce eso? Si contamos los chakras, chakra base, chakra medio, chakra solar, en el chakra cardíaco se produce el cambio. Y ahí separa chakras superiores de chakras inferiores. Chakras superiores, 2 al cubo es 8. Está relacionado con el tema de lo cúbico, que vamos a ver ahora. Entonces hay un salto. Fíjense toda la información que estaba codificada. Y es matemático. Es más, hay otra relación más. Acá les traje un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces, imagínense la cuenta de la farolera contando desde el nivel más jerárquico. Ustedes saben que el tablero de ajedrez en su posición inicial tiene un nivel jerárquico. Tiene 2 filas que corresponden a los peones para cada equipo, por decir así, y 2 filas de atrás donde está el nivel jerárquico. Entonces la farolera me dice 2, las 2 torres,
y 2, los 2 caballos, son 4. 4 y 2, los alfiles, son 6. 6 y 2, el rey y la reina, son 8. Y 8, 16, y 8, 24, y 8, 32. Me está describiendo el tablero de ajedrez. Entonces, aprovechamos y enganchamos la farolera con los juegos de tablero. Hay una frasecita de cartón que estoy tratando de recordar. Hacen las barreras para que pase la farolera de la puerta al sol. Sí, hay una versión que dice así. Sí, por eso también se calcula que viene de Madrid. Y se sube la escalera luego. Y encender el farol. Ahí está. Sí, hay distintas versiones y cada una complementa a la otra, pero la más sencilla es la que nos puede, por lo menos, abrir un poquito la cabeza para ver que estas cosas no son tan... Maravilloso, clave de Bueno, eso para Silvana, que me preguntó por la farolera, ahora está satisfecho de hacer la Sube farolera. la escalera puede ser los niveles, ¿no? Con Sí, lo de la son los masonería niveles. que vos hablabas antes. Sí, tal cual. Bueno, de hecho, pasamos al tema del ajedrez, la masonería. El ajedrez, como ustedes saben, es un tablero de 8x8, 8 casillas, escaques también se llama. Como lo conocemos nosotros, es una versión evolucionada de un juego de origen de la India, del chaturanga, donde en realidad eran 4 los jugadores, cada uno ocupaba una esquina del tablero. El tablero es un diagrama místico, eso es otra cosa que vamos a ver. Si un campo de juego es un lugar sagrado, el tablero es un mandala. Un mandala es un cosmograma, es decir, es una representación esquemática del cosmos, no solo del universo, sino del espacio-tiempo y de la parte espiritual. Entonces, nos tenemos que retrotraer al origen. Si bien yo creo que es más antiguo de lo que se le atribuye, al menos historiográficamente, es decir, los tableros de chaturanga más antiguos se ubican hacia los primeros siglos después de Cristo, en la India. Y, como les decía, eran 4 jugadores, y el tablero en general representa al universo. Es una forma que se llama manduka mandala o manduka pada, donde tenemos los 4 cuadrados del centro, son los de Brahma, son los 4 espacios de Brahma, los 4 rostros que tiene Brahma y que pueden asociarse cosmológicamente con las 4 estaciones. Si ustedes cuentan los cuadraditos que hay alrededor de estos 4 centrales, son 12, que son los 12 meses del año. Y los periféricos son los 28 días, son 28 cuadraditos en el borde del tablero de ajedrez, que son los días del mes lunar relacionado con la gestación, ¿sí? Porque después tenemos meses lunares sinódicos de 30 a 29 días, pero el de 28 días es el de la gestación, que tiene que ver con lo femenino, y que se considera peligroso el perímetro. Igual en el ajedrez el perímetro tiene virtudes mágicas. Y después está el anillo intermedio, que es de 20 casilleros, que es donde nos movemos todos, donde es el nivel habitual del ser humano. A su vez, este tema de que eran 4 jugadores representando una batalla, con la evolución del juego, como estos 4 jugadores, igual que en otros juegos, en realidad son 2 y 2, es decir, siempre hay un jugador que apoya al otro, que es aliado del otro. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a tener separado esto? Unimos los 2 en un solo jugador. Entonces hay determinadas fichas, porque la diferencia con otros juegos es que estas fichas son todas distintas. Por ejemplo, comparándolo con las damas, que son todas las fichas iguales. En este caso, cada una incluso tiene un valor distinto. Yo en esta versión 3D le di como una escala de altura para la representación de cada pieza, del valor que se le da incluso actualmente. Entonces se fusionaron, porque en origen representaban distintos cuerpos de ejércitos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hoy conocemos como las torres era en realidad la división, de infantería móvil, es decir, serían los tanques de guerra nuestros o los carruajes de antes. Después se produjo un problema con las traducciones, especialmente
del árabe a las lenguas europeas. Pero inicialmente las torres eran carruajes. Después venía la caballería, que es la representada por los caballos. Después venían los elefantes, que son los alfiles. Ahí tenemos un ejemplo de una traducción. Alfil significa el elefante. Es la misma raíz, son elefantes. ¿Sí? Y después venía el rey, y cuando se fusionaron los dos ejércitos con el segundo rey, el que apoyaba al primero, que pasaba a ser el visir. Cuando el ajedrez llega a Europa, era justo un periodo alrededor del 1100-1200 donde las reinas tenían un peso muy grande. Entonces se reemplazó la imagen del visir por la dama o la reina. Entonces apareció un elemento femenino muy interesante, porque esta evolución, que no sabemos si es casual, entre comillas, o responde a una necesidad de la humanidad, pero el juego para mí se enriqueció mucho con esto de la fusión en dos equipos y a su vez el cambio del visir por la dama o la reina. Ahí tenemos diferencias también de lenguaje, porque en inglés, por ejemplo, el caballo no es caballo, es knight, es el caballero. ¿Sí? Y la torre es ruk, porque también viene de al-ruk, de una mala traducción del árabe. Y el alfil es el bishop, el obispo. O sea, eso que nosotros vemos que nos parece la cabeza de una armadura, en realidad es la tiara de un obispo. Es decir, representa la religión oficial. Con el tarot. ¿Cómo? Con el tarot también, pues son dos cartas del tarot. Tal cual, bueno, hay toda una relación entre ellos. El tarot también se desarrolló en la Edad Media, así que es probable que los arquetipos hayan sido tomados de lo mismo, pero como decimos, los arquetipos en realidad es una necesidad de la humanidad. Uno no sabe si las cosas suceden por casualidad, o porque están programadas por alguien, o porque es una necesidad de la humanidad que va haciendo plasmar las cosas, haciendo cambiar las cosas de acuerdo a lo que se necesita en cada momento histórico. Y después, bueno, ya hablamos del rey y de la reina. Y después se les atribuyó distintos valores. En el caso del caballo, por ejemplo, antes tenía más valor que el alfil. En cambio, ahora no, ahora está como un escalafón, un poquito por debajo. Mi padre, cuando me enseñó ajedrez, me enseñó que no, que el caballo es la principal pieza. Y sin embargo, cuando se valoran las piezas que uno va capturando, está apenas por encima del peón. ¿Sí? Entonces, ¿qué representan estas piezas? Trebejos se dice en lenguaje ajedrecístico. Son aspectos internos. Es decir, es algo que tenemos que entender de los juegos. Los juegos están siempre reflejando, lo que buscan es la realización personal y colectiva. Entonces, están reflejando aspectos internos. Hablamos del tablero, que representa un cosmograma, en lenguaje oriental un mandala.